Listo. Bueno, hermanitos, entonces los invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el versículo, desde el versículo 22 hasta el final, Dios mediante. Vamos a tratar de terminar el día de hoy este estudio. Juan 3 del 22 al 37. Al 36, perdón. ¿Listo? Aquí estoy compartiéndolo en la pantalla. Voy a explicarte, Israel, un poco lo que nosotros hacemos acá cuando nos reunimos. Básicamente exponemos lo que dice la Biblia. Pero entonces este estudio tiene una particularidad y es que estamos tratando de armar cronológicamente el ministerio de Jesús. Y pues entonces echamos mano a varios evangelios tratando de encajar los acontecimientos para poder comprender mejor el texto. Por eso se llaman los evangelios cronológicos. Actualmente estamos en Juan capítulo 3 y vamos a ir hasta el capítulo 5, si la memoria no me falla, y de ahí saltaremos a otro evangelio para conectar los eventos, hasta que terminemos con la resurrección de Cristo, su ascensión. Ese es el evento final en los evangelios cronológicos. ¿Listo? Eso estamos haciendo. Entonces, vamos a ver hoy estos versículos. Dios permita que nos alcance el tiempo. Dice así, dice, después de esto que recuerden que como estamos tratando de encontrar la conexión de los eventos, las marcas de tiempo son importantes. Y aquí estamos al frente de una marca de tiempo. En el versículo 2 dice, después de esto. Y es una marca de tiempo porque nos está conectando dos eventos. Nos está conectando la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo con el ministerio de Jesús en Judea, en el que Jesús con sus discípulos bautizaba. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Recuerden que en los evangelios cronológicos es muy importante no solamente el ver cuándo ocurrieron las cosas, sino también dónde ocurrieron las cosas. Recordemos que Judea es la región sur de Israel, es en la tierra de Judea en donde queda Jerusalén. ¿Y se acuerdan que Jesús estaba en Jerusalén? Alguien que me ayude a recordar aquí, a refrescar la memoria, ¿por qué sabemos que Jesús estaba en Jerusalén? ¿Por las bodas? Las bodas fueron en Caná de Galilea. Ah, sí. ¿Por la Pascua? Sí, sí, hubo un evento importante en el templo, ¿se acuerdan? La purificación del templo. La purificación del templo, correcto, sí. Es en el contexto de la fiesta de la Pascua que Jesús lleva a cabo la purificación del templo, que vimos que hay dos purificaciones del templo, una al principio del ministerio de Jesús, otra finalizando. Y allí, en la tierra de Judea, en donde queda Jerusalén, Jesús sigue llevando a cabo su ministerio. Pero al referirse el evangelista a la tierra de Judea, nos hace pensar en la región, ya no en la capital, en la ciudad, en Jerusalén, sino en tal vez las tierras aledañas a Jerusalén. Incluso las nombra, incluso describe dónde estaba exactamente. Hay algo que aclarar también acá, del versículo 22, y es que Jesús mismo no bautizaba. Pero pastor, ahí dice que Jesús bautizaba, pero Jesús mismo no bautizaba.
Ahí dice que estuvo allí con ellos en Judea y bautizaba. Pero más adelante, si ustedes miran Juan capítulo 4, ahí les estoy mostrando en la pantalla, Juan hace la aclaración que no era Jesús propiamente el que bautizaba, sino que eran sus discípulos. Miren lo que dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Ven? Juan hace la aclaración. Pero ¿por qué? De todas formas, ¿por qué acá en el capítulo 3 Juan hace mención de este ministerio de bautismo llevado a cabo por Jesús, aunque él mismo no bautizaba? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo había otra persona que estaba bautizando gente. ¿Quién era? Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces, eso es muy importante, porque va a surgir una especie de conflicto entre los discípulos de Juan el Bautista con Jesús. Un conflicto en el que Jesús no tiene nada que ver, o sea, Jesús no buscó el conflicto. Los discípulos de Juan ven en el ministerio de Jesús una competencia al ministerio de su maestro, Juan el Bautista. Y van a llegar a darle quejas. Oye, mira que el que tú dijiste que era el Mesías ahora está bautizando también, como que nos montó competencia. Por eso es que Juan hace aquí hace la mención del ministerio de bautismos a cargo de Jesús, aunque Jesús no es el que bautiza, son sus discípulos, para mostrarnos que se va a generar una especie de enfrentamiento entre los dos ministerios, pero es un enfrentamiento que ni Jesús buscaba, ni Juan el Bautista tampoco, sino que surge más es como de la envidia de los discípulos de Juan el Bautista. Ya lo vamos a ver. Juan bautizaba también. ¿Ven? Aquí vemos a Jesús, no es propiamente Jesús, son sus discípulos. Y luego Juan dice que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Este lugar no se puede hallar en un mapa actualmente. Y de hecho estuve tratando de buscarlo en mapas bíblicos y no aparece. Era algún lugar en la región en donde Juan el Bautista bautizaba, cerca del río Jordán, seguramente. Pero no sabemos exactamente dónde queda. Pero sí nos dice que había allí muchas aguas y que allí Juan estaba bautizando. Aclara el versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Juan no había sido aún encarcelado. ¿Por qué es importante otra vez que Juan mencione esto? Vean, hay que recordar que si está en la Biblia, si es mencionado, es porque es importante. En la Biblia no hay relleno. No hay relleno. Escribir en los tiempos bíblicos era algo sumamente costoso. El material era costoso. El contratar a un escriba para hacerlo. La tinta, los materiales. Entonces, nadie escribía algo que fuera innecesario. Eso hay que recordarlo. Las palabras se economizaban al máximo para ser muy precisos y no gastar material de sobra. ¿Ven? Entonces, si Juan hace la mención de que Juan el Bautista no había sido encarcelado, es porque él considera ese dato importante. Y es importante, ¿por qué? Porque Juan nos va a mostrar que el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista en algún momento estuvieron funcionando de manera paralela. Hubo un momento. Y yo lo veo, a mi entender, como un tiempo de empalme, en el que el ministerio de Juan el Bautista va a cederle el paso al ministerio de Jesús de Nazaret. Y en ese tiempo de empalme, los dos ministerios están funcionando juntos, uno al lado del otro. Hay un ministerio que está creciendo, el de Jesús, y hay un ministerio que está menguando, el de Juan el Bautista. Y por eso Juan aclara, Juan todavía estaba presente. No fue que Juan desapareció de escena y luego apareció Jesús, no,
sino que en algún momento ellos dos estuvieron llevando a cabo el ministerio e incluso el ministerio del bautismo al mismo tiempo. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. En la versión de las Américas no dice los judíos, sino un judío. Se armó una polémica entre los discípulos de Juan y alguien, o varios, no sabemos realmente cuál sea la mejor traducción. Lo que nos interesa es por qué estaban discutiendo. Estaban discutiendo por la purificación. ¿A qué purificación se refiere Juan el Bautista? Bueno, ustedes recuerdan cuando vimos esa parte que el bautismo tiene como, por así decirlo, un ancestro. La ceremonia del bautismo tiene un antepasado, que era la purificación sacerdotal, que se requería de todos aquellos que participaban de los sacrificios en el templo. Había una especie de bautismo que era necesario para aquellos gentiles que se convertían al judaísmo. Y esa purificación se parecía mucho al bautismo que Juan el Bautista estaba llevando a cabo. Entonces, tal vez a alguien no le pareció lo que Juan el Bautista hacía. Tal vez alguien pensó que estaba confundiendo a la gente. Tal vez alguien pensaba que podía participar de los sacrificios del templo sin pasar por la purificación sacerdotal, porque ya había pasado por la purificación de Juan el Bautista. Entonces aquí ya vemos, si eso pasó de esa manera, si lo que tenemos acá es una discusión entre el bautismo de Juan y la purificación sacerdotal, aquí ya vemos dos ministerios rivalizando. ¿Ven? ¿Qué ministerios están rivalizando? El de Juan el Bautista con el ministerio de los sacerdotes. Los discípulos de Juan deben estar incómodos con eso, con que vengan los judíos acá a decir que les montamos competencia, que la purificación de Juan el Bautista es una competencia a la purificación sacerdotal. Y para colmo, los discípulos de Juan se dan cuenta que alguien les montó competencia, los discípulos de Jesús. Entonces todos indignados, dice el versículo 26, que vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, a darle quejas. Rabí significa maestro. Mira que el que estaba contigo, y miren la forma despectiva de referirse a Jesús, el que estaba contigo, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. O sea, a quien tú le hiciste el favor de hacerlo famoso. Esa persona que te debe su ministerio, le debe su ministerio a ti. Ese hombre bautiza y todos vienen a él. ¿Están indignados los discípulos de Juan el Bautista, sí o no? Están molestos. Están acá teniendo el conflicto con los judíos y ahora tienen un conflicto también con los discípulos de Jesús. Se nota que no entienden bien la naturaleza del ministerio ni de Juan el Bautista ni del ministerio de Jesús. No lo entienden. Respondió Juan y dijo, versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Como, vengan, cálmense. Cálmense. Es Dios el que está haciendo esta obra en Jesús de Nazaret. Lo que ustedes ven que está pasando con él le ha sido dado del cielo. Así como yo también en algún momento, de parte de Dios, le serví, también Jesús de Nazaret lo está haciendo. No hay rivalidad entre él y yo. De parte de Dios es mi ministerio, de parte de Dios es el ministerio de él. Y empieza Juan el Bautista a aclarar cuál es la misión que él tiene. Versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Qué está haciendo Juan? Les está explicando la naturaleza de su ministerio, les está explicando a qué vino él. Él no es el Mesías, él es uno enviado delante del Mesías.
y no va a haber rivalidades entre ellos, porque son, por decirlo de alguna manera, ministerios complementarios. Era necesario que primero Juan el Bautista apareciera en escena para que después el ministerio de Jesús apareciera. Así estaba profetizado, así lo planeó Dios, así lo quiso el mismo Cristo. Entonces no hay rivalidad, no hay competencia. Dice el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Quién era el amigo del esposo? Hay dos versiones del amigo del esposo en lo que yo pude estudiar. Algunos decían que el amigo del esposo era el equivalente al padrino de nuestros días. Y era una persona que se encargaba de llevar a cabo los arreglos de la ceremonia matrimonial. Pero decían que eso funcionaba así en las tierras del sur, en Judea, porque en Galilea eran diferentes las bodas. Sí, allá no había un amigo del esposo, sino que allá se contrataba al maestresala. ¿Se acuerdan? Del maestresala, que era un desastre en las bodas del Caná de Galilea. Bueno, parece ser que en Jerusalén y las tierras de Judea tenían una costumbre distinta. No podemos asegurar a ciencia cierta que eso sea así, porque hay otra versión. En la otra versión, el amigo del esposo era el que se encargaba de llevar a cabo el acuerdo nupcial. Y no solamente la novia tenía no solamente el novio tenía un amigo, sino que la novia tenía también un amigo. Y ese amigo realmente era un representante de las familias, de la familia del novio y de la familia de la novia. Y esos dos representantes se encargaban de hacer la negociación de la dote, de la fecha, de las condiciones del matrimonio. Y eran importantes esos amigos porque ayudaban a que fuera justa esa negociación. Yo me inclino más por esta interpretación porque ya antes la he visto en otros escenarios bíblicos y yo me inclinaría más a esa. Pero ¿saben qué? No importa si es la primera o es la segunda, el punto es este. Ese amigo no era el que se casaba con la novia. Ese amigo se alegraba porque el esposo se iba a casar con su esposa. Y se gozaba por eso. Esa era su tarea, servirle a su amigo para que su amigo se casara. Sin importar cuál fuera la situación o el arreglo o el servicio que prestara, lo importante es eso, la alegría que él siente porque su amigo se casó. Y él dice, yo me siento feliz con lo que he hecho. La gente va detrás de Jesús, maravilloso, de eso se trata. Yo no vine a este mundo a buscar seguidores para mí. Juan el Bautista entiende que él vino a este mundo a buscar seguidores para Cristo. Qué tremenda lección nos da Juan el Bautista, ¿no les parece? Los pastores somos muy tentados a buscar seguidores para nosotros mismos y debo confesarlo. Hay iglesias incluso en las que se anima a los líderes a buscar seguidores para ellos mismos. Pero miren que Juan el Bautista, siendo que era Juan el Bautista el más grande predicador que la gente hubiera visto en mucho tiempo, el antecesor de Jesús, el precursor de Jesús, este hombre tiene claro su ministerio. Él no está buscando que los hombres lo sigan a él, él está buscando que los hombres sigan a Jesucristo. Y eso tiene que ser una fuerte advertencia para todos nosotros. Para mí, en primer lugar, que soy el pastor de la congregación, pero para usted también. Cuando usted le predica a una persona el evangelio, usted va a buscar ganar esa alma es para Cristo, no para usted. Por eso es tan importante predicar el evangelio, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios.
y buscando que los hombres quieran agradar a Dios y no agradarme a mí. El apóstol Pablo también tenía muy claro su ministerio en Gálatas 1:10, si no me falla la memoria. Él dice algo así, él dice que si él todavía buscara agradar a los hombres, él no sería siervo de Cristo. No debemos buscar agradar a los hombres porque nos interesa servirle a Cristo, y no debemos buscar que los hombres nos sigan porque buscamos es que los hombres sigan a Cristo. De eso se trata. Y bueno, finalmente, si el pastor es muy carismático o sabe mucha Biblia o tiene mucha autoridad o lo que sea, y la gente empieza a seguirlo a él y no pone su mirada en Cristo, tiene que tener cuidado porque en algún momento se puede desviar de la fe, poniendo su mirada en un hombre y no en Dios. Ahora, la culpa también es del hombre, del líder, cuando no está reenfocando la mirada de la iglesia en Jesús. Los pastores y los líderes tenemos el deber de ser ejemplo en la grey, eso es verdad, pero no de creernos que la iglesia nos pertenece, que somos los dueños del rebaño. Nosotros somos, como dice el apóstol Pablo, colaboradores de Dios. Estamos para ayudarle a Dios, si se puede decirlo de alguna forma, aunque Dios no necesita de nosotros, pero somos colaboradores de Él para la obra que Él realiza. Y finalmente lo que importa es que los hombres lo sigan a Él. Esa es una lección muy importante que tenemos que ver de Juan el Bautista. Otra lección es que Juan el Bautista no se siente amenazado en su ministerio al ver que otro ministerio está prosperando. Y de eso también tenemos que cuidarnos. Bueno, esto parece que yo lo hubiera preparado para mí porque especialmente siento que esto me ministra a mí. Porque a veces uno como pastor también se puede ver tentado a comparar su ministerio con el de otros. Y entonces, ay, que la iglesia tal creció más, que ya no tienen 50 sino 100 personas, que la iglesia tal compró un terreno, que la iglesia tal está saliendo en la radio y que ahora tiene una emisora. Y entonces, si uno no tiene clara la misión que Dios le ha dado, si uno no tiene claro el ministerio que Dios le ha entregado, uno va a empezar a compararse con los demás y se va a resentir y se va a amargar. Incluso hasta le va a desear el mal a otros siervos de Dios y se va a quejar de por qué ellos tienen más que uno, como se estaban quejando los discípulos de Juan el Bautista. Esa es una pésima manera de hacer ministerio, porque ahí lo que está brillando es el ego, el amor por la fama. Si yo le estoy sirviendo a Cristo, maravilloso, sí, tengo que servirles a Cristo. Y no tengo que compararme con los demás ni resentirme porque a los otros les va mejor que a mí. Gloria a Dios que les vaya mejor que a mí. Que es como sea, así sea por pretexto, pero que Cristo sea anunciado y que mucha gente se convierta y que mucha gente se arrepienta. Gloria a Dios por eso. Nos tenemos que alegrar como el amigo del esposo. Pero la iglesia es la esposa de Cristo, no es la esposa del pastor, no es la esposa de nadie, de Cristo. Nos tenemos que alegrar porque la esposa de Cristo está siendo la esposa de Cristo. No tenemos que sentir envidia tampoco entre nosotros en la iglesia, que porque fulano de tal sabe más, que porque fulano de tal sirve más en la iglesia, que porque fulano de tal canta más bonito, que porque fulano de tal... No. Todos esos celos son de la carne. ¿Cómo podría eso ser del espíritu? Todo eso es de la carne. Y ver el ministerio de Juan el Bautista nos tiene que humillar a todos, aterrizarnos y hacernos ver que le estamos sirviendo a Cristo con humildad y con alegría. Y si no le servimos de esa manera, entonces mejor no hagamos nada. En el versículo 30, Juan el Bautista dice estas palabras preciosas que de alguna manera resumen todo lo que él viene diciéndole a sus discípulos. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Incluso hay una canción que cantamos aquí en la iglesia a veces de Jaime Murrell, que dice así, dice el coro:
yo debo menguar para que crezcas tú. Juan el Bautista entendía que su papel como precursor de Cristo en algún momento iba a tener que decrecer. Su popularidad iba a tener que apagarse hasta el punto de extinguirse, pero que Cristo tenía que crecer en fama, en gloria, en medio del pueblo. Alguna vez yo les explicaba a ustedes que el ministerio de Juan el Bautista se parece mucho a lo que hacen los teloneros. ¿Recuerdan eso? Que en los conciertos, antes de que salga el artista principal, pasa otro artista de menor fama, de menor importancia, y él no se puede quedar en el escenario para siempre. Usted no fue a ver al telonero, usted fue a ver al artista. Entonces, en algún momento el telonero tiene que bajarse del escenario y darle la plataforma al artista, a la estrella de la noche. ¿Y quién es la estrella en este caso? Cristo. Jesucristo es la estrella y Juan el Bautista tiene que dejar la plataforma, irse a un lado y dejar que Cristo tenga la atención completa del pueblo. Algunos de estos discípulos de Juan el Bautista van a pasar a ser después discípulos de Jesús. De hecho, ya en este punto Jesús cuenta con discípulos que eran antes seguidores de Juan el Bautista, como lo son Juan, Jacobo, Andrés. Ellos seguían antes al Bautista y el Bautista les dijo, sigan ahora a Jesús. En el versículo 31 dice Juan el Bautista sigue hablando acá con sus discípulos. Y ahora miren, hasta el momento Juan el Bautista ha explicado la naturaleza de su propio ministerio. Del versículo 31 en adelante va a hablar ahora del ministerio de Jesús. Ojo a eso, ojo a la línea de pensamiento en el discurso de Juan. Primero estaba hablando de su ministerio, de lo que él era y de lo que él no era. Él no era el Cristo, él era el precursor. Cristo es la estrella, él debe menguar. Él es el amigo del esposo, él se alegra por lo que pasa con Cristo y su iglesia, pero él no es el importante. Ahora nos va a hablar de el que es importante, de la estrella, del Mesías. Y va a aclararle a los discípulos y a nosotros el ministerio de Jesús de Nazaret. Versículo 31, el que de arriba viene, Juan el Bautista entendía que Cristo venía de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. O sea, no solamente él está por encima de mí, él está por encima de todos. Y enseguida Juan va a hablar en segunda persona de sí mismo. El que es de la tierra es terrenal. Ese es Juan el Bautista. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Ven? Aquí está comparando su ministerio con el del Mesías y dice, hombre, yo soy un hombre terrenal. Yo puedo hablar de cosas terrenales, pero él viene del cielo. Él es sobre todos. Y él habla de las cosas que están arriba en los cielos. Lo dice en el versículo 32 y en adelante. Dice, hablando del Mesías, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Esto es extraordinario, hermanitos, porque ¿qué nos está enseñando Juan el Bautista? Que el testimonio de Jesús es un testimonio que viene de primera mano. Cristo va a hablar de lo que él ha visto y ha oído, de eso. A Cristo no le contaron cómo es el reino de los cielos y cómo es Dios el Padre, sino que Cristo ha visto y ha oído y por eso va a testificar. ¿Cuál es la no sé cómo decirlo, la mala noticia o el aspecto negativo de eso? Pues que aunque Cristo vio y oyó todas las cosas de primera mano, nadie recibe su testimonio. O más bien, casi nadie, porque Jesús sí tenía discípulos, pero ya estaba encontrando una fuerte oposición y por eso Juan el Bautista dice, nadie recibe su testimonio. Eso no ha cambiado
Hasta el día de hoy el evangelio sigue siendo predicado y son pocos los que creen. Y también esto había sido profetizado. Si ustedes leen Isaías 6, allí en Isaías 6 Dios le pregunta al profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Pareciera que es tan difícil para los seres humanos creer lo que Dios dice. Pero miren el versículo 33 lo que dice. Y este versículo, hermanos, es maravilloso. Este versículo yo nunca lo había entendido, se los confieso. Hasta hoy, en el estudio que hice, lo pude comprender. ¿Por qué yo no lo entendía? Lo que dice el versículo 33. Porque me parecía que ponía en duda la veracidad de Dios. Dice el versículo 33. El que recibe su testimonio, el testimonio de Cristo, atestigua que Dios es veraz. ¿Dónde estaba la dificultad con ese versículo en que yo decía, a ver, Dios es veraz? Dios no necesita que los hombres digan que Él es veraz, porque Él es veraz. Aunque el mundo entero no crea la Biblia es verdad porque es la palabra de Dios. Por eso tenía yo ese conflicto, pero esperen, hoy tuve una luz, una revelación, por decirlo de alguna manera, y pude entender esto. Se los voy a explicar de la siguiente forma. El hombre, ¿desde cuándo empezó a desconfiar de la palabra de Dios? Ayúdenme. ¿Cuándo fue que el hombre empezó a desconfiar de la palabra de Dios? ¿Cuándo? Dime exactamente el momento. Satanás, cuando le habla, justo cuando Satanás le habla y le dice que crees que si cree que lo que Dios, o sea, pone en duda la palabra de Dios. Ahí el hombre empezó a desconfiar de Dios. ¿Y dejó de desconfiar de la palabra? No. El hombre desde el momento mismo de la caída, de hecho, la razón de la caída, si lo vemos de alguna forma, fue que el hombre desconfiara del testimonio de Dios y le diera más crédito al testimonio de Satanás. Esa es la razón de la caída en últimas consecuencias, ¿no? Y eso no cambió. El hombre siguió resistiendo con injusticia la verdad de Dios. El hombre siguió creyendo que su engañoso corazón le decía la verdad, que Satanás decía la verdad, pero que Dios mentía. Y esa es también la razón por la cual el hombre es tan amigo del pecado, porque es amigo de la mentira. Desecha la verdad, la resiste. Lutero decía, por ejemplo, que la mentira y la superstición son reinas, pero la verdad es mendiga. Porque los hombres no quieren la verdad de Dios, la rechazan, la aborrecen. Y en últimas, al aborrecer la verdad de Dios, están concluyendo que Dios miente, que Dios no es digno de confianza. Ahora, lo que Juan está explicándonos acá es algo maravilloso, porque Juan nos dice que cuando nosotros recibimos el testimonio de Jesús, nosotros estamos también recibiendo el testimonio de Dios como verdadero. O sea, nos estamos reconciliando con la verdad de Dios. Cuando una persona cree en el mensaje de Jesucristo, está reconciliándose con la palabra de Dios. Un hombre que escucha a Jesús y cree en su mensaje, creerá también en todo el mensaje del Antiguo Testamento. Se lo repito, un hombre que escucha a Jesús y cree en su mensaje, creerá también en todo el mensaje del Antiguo Testamento. Cristo, por decirlo de alguna forma, vindica toda la palabra de Dios. Hace que el hombre pueda recibir el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque al creer en el mensaje de Jesús, al creer en la persona de Jesús, el corazón del hombre cambia.
Y el corazón del hombre ahora puede aceptar la verdad de Dios. Por eso el que recibe el testimonio de Cristo atestigua o confirma o certifica o experimenta que Dios es veraz. Pongámoslo de otra forma. Digamos que usted como papá lleva toda su vida diciéndole a sus hijos lo que dice la Biblia, el Antiguo Testamento, enseñándole los mandamientos, la ley, enseñándole a honrar a sus padres, a honrar las autoridades, ser honestos, hacer las cosas que Dios manda. Pero los hijos no hacen caso, los hijos no creen. No creen que Dios sea veraz. No solo el papá, sino que Dios sea veraz. Cuando ese hijo conoce a Cristo y recibe el testimonio de Cristo, ese hijo empieza a decir, wow, lo que mis papás me enseñaban en la Biblia es cierto. No porque lo dijeran mis papás, porque la Biblia es verdad. ¿Cómo fue que ellos pasaron de considerar la Biblia una falacia a considerar la Biblia verdadera? Porque el mensaje de Cristo cambió su corazón y ahora ellos abrazan la verdad y rechazan la mentira. Entonces en eso consiste el recibir el testimonio de Cristo, en reconciliarnos con la palabra de Dios, en aceptar también el Antiguo Testamento como palabra de Dios, el ver en Dios la fuente de la verdad, un Dios que es digno de toda confianza. Eso lo hace Cristo en nuestros corazones cuando recibimos su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el testimonio de Cristo es tan poderoso para convencer el corazón de un hombre? Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Por eso es que cuando una persona conoce realmente a Cristo, puede reconciliarse con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios misma la que le está hablando. Es Dios a través de la persona de Cristo hablándole. Es Dios sin intermediarios. Es Dios directamente. Y claro que Dios tiene el poder para convencer cualquier corazón, aún el más duro. Dice Juan, pues Dios no da el espíritu por medida. Este versículo se aplica a la persona de Cristo. Es decir, Juan viene hablándonos de quién es Cristo y nos dice de Cristo que Dios no le ha dado a él el espíritu por medida. Esa es una mejor traducción. Pues Dios no le ha dado el espíritu por medida. Por medida significa escasamente o de manera incompleta. No, sino que Cristo tiene toda la plenitud del Espíritu Santo en él. Toda la plenitud de Dios, como dice Pablo, habita corporalmente en Cristo. Por eso es que escuchar a Cristo es escuchar al Padre. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Hermanos, no tengo la noche para explicar este texto tan maravilloso. Yo creo que se pueden hacer muchos sermones de este texto. Lo podemos descomponer en varias partes. Por ejemplo, la primera parte, el Padre ama al Hijo. ¡Wow! Aquí vemos los afectos que hay en la Trinidad. El Padre ama al Hijo. De eso podríamos hacer un sermón completo. Y por causa de que el Padre ama al Hijo, todas las cosas le ha entregado en su mano. ¿Qué le pertenece a Cristo? ¿Cuál es la herencia del Hijo? Todas las cosas le pertenecen a Cristo. Con Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esta es una muy bonita forma de explicar la supremacía de Cristo y la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Juan ya lo ha explicado. Cristo está por sobre todos, por sobre mí, por sobre todos.
Y no solamente está por encima de todos los hombres, está por encima de todas las cosas, porque todas las cosas le pertenecen a Él. El Padre se las ha entregado. Toda la plenitud de Dios y todas las riquezas de Dios le pertenecen a Cristo. Para mí es extraordinario ver que aunque Juan el Bautista no fue enseñado por nadie, sino pues quizás por lo que leyó en el Antiguo Testamento, sin embargo tiene una revelación tan clara de quién es la persona de Cristo. Es maravilloso, si ustedes lo ven. Estas cosas nosotros, este entendimiento de Cristo lo vamos a ver mucho más adelante por allá en Colosenses, cuando ya han pasado muchas cosas. Pero Juan tiene un entendimiento claro de lo grandioso, de lo extraordinario que es Cristo para cambiar el corazón del hombre, para testificar de la verdad de Dios, para revelar al Padre. Pastor, ¿Sí, Angie? es que, bueno, hoy alguien me preguntó, así que, bueno, me dijo que si Dios es eterno, para que había hecho un heredero. O sea, me quiso decir como que si que Dios no es eterno, porque entonces, ¿para qué un heredero? Entonces ahí, digamos, que como, ¿qué sería la respuesta? Sí. Ya. Sí, hay muchos conceptos humanos que no podemos trasladarlos igual a la persona de Dios, ni tampoco a la forma como funcionan las cosas en la Trinidad. Por ejemplo, de Cristo, la Biblia dice que es el Hijo eternamente, nos enseña que es el Hijo eternamente engendrado del Padre. Eso, hablándolo de manera humana, es inconcebible, es imposible de entender. Si quieren saber más de eso, tienen que ver las clases de Cristología los martes a las 7 de la mañana. Eso que tú estás preguntando lo vamos a ver más adelante ahí en Cristología, los martes a las 7 de la mañana. Pero yo te puedo adelantar algo. ¿Cuál es la razón misma de la creación? De los ángeles, de los cielos, de que todo exista. Cristo, la Es gloria de Cristo. Dios. Es Cristo, ¿cierto? ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo dice de manera expresa, que todas las cosas fueron creadas con Él, por Él y para Él. Cristo es el propósito mismo de la creación. Y el que todas las cosas sean dadas a Cristo es lo que le da la gloria al Padre. Entonces, ¿en qué sentido Cristo es el heredero? En el sentido en que todo lo que Dios ha hecho es para Cristo. Hay un texto más allá, que por ahí en Primera de Corintios, no sé si es 15, no lo recuerdo ahorita, no me tomaste un poco por sorpresa, en donde Pablo dice que una vez Cristo haya traído todas las cosas a él las va a someter al Padre. Él va a rendir todas estas cosas a Dios, para que Dios sea todo en todos. Ese texto es muy profundo, pero revela un poquito la naturaleza de la herencia de Cristo. Es como si el Padre hubiera creado todas las cosas para Cristo. Cristo las recibe, pero hay tal amor en la Trinidad que todas las cosas igual vuelven al Padre. Aunque Cristo es eternamente heredero de todas las cosas. ¿Ves? Humanamente eso no lo logramos entender, es un asunto de la Trinidad. Pero además, eso tiene que ver con nosotros, porque nosotros, según la Biblia, somos coherederos con Cristo. Entonces, la misma herencia que Cristo ha recibido la vamos a recibir nosotros. Pablo, por ejemplo, dice eso a los Corintios, que todo es nuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea la vida, sea la muerte, todo es de nosotros, todo es de Cristo. Y todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece también a nosotros. Entonces, humanamente no es tan fácil de entender porque no funciona la herencia como funciona las herencias en esta tierra, pero
de que Cristo es el dueño de todas las cosas por la voluntad del Padre, sí se parece a una herencia. ¿Sí te respondí, Angie? Sí, sí, ¿Sí? señor. El hecho de que para Cristo sean todas las cosas, en ese sentido es que Él es el heredero del Padre. Ok. Bueno, vamos a ver el último versículo, Juan 3:36. Juan 3:36. Y aquí podríamos resumir prácticamente todo el capítulo 3. La conversación que tuvo Jesús con Nicodemo y la conversación que tuvo Jesús con sus discípulos se puede resumir en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Me gustaría valerme de la Biblia de las Américas para que ustedes vean una mejor interpretación de este versículo. En la Biblia de las Américas, ¿dónde estás? Acá. Miren lo que dice. Miren la comparación. También dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero después usa una palabra diferente. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Resulta que en el original la palabra no es ni creer acá, no es creer, ni tampoco es obedecer, sino que en el original dice algo así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Ser incrédulo al Hijo, ¿cómo así? Sí, significa no creer en el Hijo, pero significa algo más. Significa desobedecerlo. En ese sentido, la Biblia de las Américas tiene una mejor traducción de este texto, porque dice así, hace la distinción entre creer y nos dice: creer significa es obedecer. Creer en Cristo es obedecer a Cristo. Eso lo vimos en las clases anteriores, creo que fue hace 8 días justamente, que yo le preguntaba a Jason que qué significaba creer en Cristo. Y yo les explicaba que creer en Cristo significa creer en la humillación de Cristo, que comenzó en su encarnación hasta su crucifixión, y en su exaltación, que comienza en su resurrección hasta la segunda venida. Esa es la obra completa de Cristo. Y la Biblia nos manda a creer todo eso. Pero creer en Cristo también significa confiar en Él, depositar nuestra confianza en que Él, mediante su muerte redentora, nos salva, y dejar de confiar en nuestras buenas obras. Creer en Cristo significa adorarlo a Él, adorarle como adoramos al Padre, reconocer la divinidad que hay en Cristo. Eso es creer en Cristo. Creer que Él es Dios, eso es creer en Cristo. Pero creer en Cristo también es obedecer a Cristo. Tú puedes de pronto recitar el credo y decir: yo creo en Cristo porque repito el credo. Pero si tú no obedeces a Cristo, tú no has creído en Él. Obedecer a Cristo es tomar mi cruz y seguirlo, porque Él dice que debo hacerlo. Obedecer a Cristo es hacer del Sermón del Monte mi manual de ética y moral. Creer en Cristo es cumplir con los mandamientos que Cristo me ha dado en su palabra. Cumplir este gran mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo.
de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, mi mente, mis fuerzas. Es entregar mi vida por completo a Jesús. Eso es verdaderamente creer en Cristo. Nadie va a tener una fe perfecta en Cristo, eso es verdad. A todos siempre nos va a faltar muchísimo. Si tuviéramos la fe de un granito de mostaza, moveríamos montañas. Ni siquiera esa fe tenemos. Nuestro arrepentimiento nunca va a ser perfecto. Siempre vamos a ser un poco duros de corazón en ciertas áreas. Pero mientras estemos tratando de seguir a Cristo, tratando de obedecer a Cristo, tratando de conocer a Cristo, lo estamos siguiendo. Estamos viviendo como personas que tienen vida eterna. Y de eso se trata la fe cristiana. En vivir como personas que tienen vida eterna. Que se consideran a sí mismas muertas al pecado, pero vivas para Dios. Como dice Romanos 6. ¿Qué pasa con aquellos que no obedecen? El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice la Reina Valera, y permanece sobre él, dice la Biblia de las Américas. Y en eso creo que la traducción de las Américas también es mejor. Porque la ira de Dios ya está sobre el hombre pecador por causa de su pecado. Y si no se arrepiente, va a irse a la tumba y esa ira lo va a consumir, la ira de Dios. Pero si él se arrepiente, será librado de la ira. La espada que pende sobre su cabeza no va a caer, va a poder escapar del juicio de Dios. En el progreso del peregrino, la primera escena, los que han leído el libro, recordarán que es eso. Es el peregrino leyendo en la Biblia que se encuentra en la ciudad de la destrucción y que debe huir de la ira venidera. Y esa es la idea que atraviesa su mente y solamente en eso piensa, huye de la ira venidera, huye de la ciudad de la destrucción. ¿Cómo podemos huir de esa ira venidera? ¿Cómo podemos escapar del juicio que merecemos por causa de nuestros pecados? Hallando en Cristo nuestro refugio. Que Cristo sea nuestro escondedero para huir de esa ira venidera. Es cuestión de tiempo solamente para que la ira caiga sobre el impío. No es, es solamente cuestión de horas, de minutos, de unos cuantos años, pero la ira ciertamente va a venir sobre el impío. Esas dos cosas también nos quedan claras en el capítulo 3 de Juan, que es absolutamente cierta la salvación para el que cree en Cristo y que es absolutamente cierta la condenación para el que no cree. Y que nos podamos examinar hoy, hermanos, que leyendo este texto podamos examinar nuestro cristianismo, podamos examinar nuestro corazón, cómo le estamos sirviendo a Cristo. ¿Si nos parecemos a Juan el Bautista en nuestro ministerio o estamos llenos de celos? Estamos buscando nuestra propia gloria, ser reconocidos. Cristo es lo más importante en nuestra vida, reconocemos su supremacía como Juan el Bautista la reconocía y él tenía menos luz que nosotros. Hay en nosotros ese amor profundo por Cristo, ese deseo de obedecerle, nos llegue el agua hasta donde nos dé. ¿Está eso en nosotros o no? ¿Qué se merece Cristo? Según Juan el Bautista, se merece todas las cosas, porque el Padre le ha entregado todas las cosas en su mano. El Padre ha considerado a su Hijo digno de todo lo que existe, pero nosotros no. Nosotros no le damos a Cristo lo que Él merece. Consideramos a Cristo indigno de nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra obediencia. De eso tenemos que arrepentirnos. Cristo vale más que cualquier cosa. Y tenemos una salvación segura y por eso hay que celebrar y hay que agradecerle a Él. Y si usted no es cristiano, arrepiéntase porque si usted rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre usted. Que Dios tenga misericordia de su alma. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Listo, hermanitos, terminamos el capítulo 3. Escucho comentarios, escucho, no sé, algo que hayan aprendido hasta acá en lo que hemos visto en los cronológicos. En este capítulo 3, algo que los haya impactado. Eli, cuéntanos. Un pastor tan democrático, ¿eh? No, pastor, pues ha sido muy interesante, pues digamos como, porque hay pues mucho lenguaje figurativo, entonces como que a veces uno no entiende ciertas cosas y hay verdades grandísimas ahí, entonces eso ha sido muy útil, lo mismo ubicar las fiestas judías también, porque pues tampoco lo tiene uno en cuenta, uno sigue de hecho el texto y eso también nos ayuda como a llevar, digamos, como bien esta parte cronológica. Y no, pues las verdades, pastor, que uno como que las sabe, pero cada vez que vuelven a repetirse así como que vuelven a hacerle palpitar a uno el corazón. Sí, es muy chévere. Bueno, Eli, gloria a Dios. Gloria a Dios, me alegra mucho. Amén. Bueno, hermanitos. Les pido oración por mi hijo, por Sebastián, que lo tengan ahí en sus oraciones. Eh, Ayer vino y estamos charlando con él. Va bien la cosa. ¿Listo? Les pido que los tengan ahí en sus oraciones. Amén. Yo grabé la enseñanza. Dios mediante mañana la subimos a YouTube si la quieren volver a ver o la quieren compartir. Ahí están quedando en orden. ¿Listo? Dios los bendiga, que descansen. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, hermanito. Un Chao. abrazo a todos. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Gracias, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Israel, Dios te Chao. bendiga. Espérate, no te vayas, Igualmente. Israel. No, no, sí. Dígame. Espérate, ya te escribo por WhatsApp, mejor. ¿No? Bueno, Dios te bendiga. Bueno, chao. Listo, bendiciones. Chao. Chao, hermanito, chao, pastor, que estén bien. Chao, Eli.